Esta semana volvió a ser negativa para las bolsas alrededor del mundo. En general continuaron los malos datos de la economía norteamericana y los malos datos corporativos, lo cual impactó el sentimiento de los inversionistas alrededor del globo y esto nos llevó a desvalorizaciones de las acciones. Las ventas al por menor registraron un decrecimiento y esto constituyó el séptimo mes consecutivo de caída en las ventas en Estados Unidos, con un componente adicional, y es que el dato conocido fue el correspondiente al mes de diciembre del 2008, mes que por definición tiene que ser bastante bueno, puesto que hay una temporada navideña y una temporada de vacaciones que impulsa las ventas alrededor del consumo básico. Sin embargo, esto no fue así, mostramos un decrecimiento, las acciones se golpearon en Estados Unidos, golpeando también acciones en Europa, acciones en Asia y acciones en países emergentes. Aunque algunos resultados corporativos fueron mejor a lo inicialmente previstos y a pesar de que el Congreso de Estados Unidos, en particular el Senado, aprobó la segunda parte del programa TARP para dar ayuda a las entidades financieras, esto no fue suficiente para contrarrestar lo experimentado en los primeros días de la semana y por eso se mostró la desvalorización que ya hemos citado en los índices accionarios. Lo del Senado es bien importante puesto que durante los primeros 2 o 3 días de la semana se especuló con la posibilidad de que objetara en algo esta segunda parte del plan de rescate financiero, teniendo en cuenta que no es muy claro lo que los bancos en particular hicieron con los primeros 350 billones de dólares que había desembolsado el gobierno norteamericano. En contraposición, los títulos de renta fija volvieron a ser los protagonistas de la semana. A pesar de que las tasas de los tesoros de 10 años terminaron casi que invariadas, los inversionistas siguieron refugiándose en tasas de bonos del tesoro de muy corto plazo y en otros papeles como los papeles corporativos, los cuales empiezan a mostrar alguna dinámica. En Colombia, por su parte, los títulos TES del gobierno nacional siguieron con su tendencia decreciente, mostrando una caída en sus tasas. Esto ya confirma, digamos, la tendencia que hemos experimentado desde noviembre con altas valorizaciones de este tipo de deuda. Hubo también la primera subasta grande de tasa fija del año, 400.000 millones de pesos, que fue ampliamente demandada por los inversionistas locales. En general, lo que se sigue mostrando es que hay una liquidez, hay un apetito por este tipo de papeles y eso está llevando a fuertes valorizaciones en estos activos durante los primeros días del año. La Bolsa de Colombia cerró con alguna tendencia negativa, siguiendo más que todo las bolsas internacionales, en especial con caídas de acciones particulares como Ecopetrol y como las acciones financieras, que no tuvieron un comportamiento diferente a lo que está sucediendo alrededor del globo. Los bienes básicos siguieron mostrando una desaceleración, en especial el precio del petróleo, que sigue bastante presionado ante una perspectiva de desaceleración económica global bastante marcada. Esto ha llevado a que los inversionistas piensen que en algún punto la oferta va a ser mucho mayor a la demanda potencial y esto sigue incrementando el nerviosismo entre los agentes por posiciones en bienes básicos, afectando de esta manera su cotización. Finalmente, las monedas tuvieron algún comportamiento mixto. El euro empezó perdiendo bastante valor frente al dólar norteamericano ante la perspectiva del recorte de tasas del Banco Central Europeo, que finalmente se dio el jueves en 50 puntos básicos para dejar la tasa de referencia en el 2%. Esto pues llevó al euro a cotizar por debajo del 1.30, sin embargo el último día de la semana alcanzó a repuntar, más que todo por oportunidades de compra que vieron los inversionistas alrededor del mundo en esta moneda, pero también por algunos datos positivos que se registraron en el tema corporativo y luego del rescate financiero apoyado por el Senado de los Estados Unidos.